Buenas tardes a todos. En nombre del equipo directivo de la Escuela de Formación, Debate y Análisis Político, la doctora Vanessa Gioia, la licenciada Diana Sonaro, la señora Silvina Bacareza, el doctor Sebastián Pareja y el señor Sebastián García de Luca, le damos la bienvenida a un nuevo ciclo lectivo. Para nosotros es un gusto poder participar de la formación de dirigentes políticos que conformamos el espacio del Partido del Diálogo que conduce Emilio Monzó. La dinámica de la charla de hoy será la exposición del disertante, luego podrán hacer preguntas a través del chat y nuestra secretaria Silvina Bacareza será la encargada de moderar las preguntas. Dicho esto, hoy tenemos el honor de recibir a un destacado periodista y dirigente político, el señor Fernando Niembro, quien tiene una amplia trayectoria en casi todas las radios nacionales e internacionales. Participó de los más destacados programas deportivos con su análisis exclusivo. También es un reconocido escritor y fue secretario de Prensa y Difusión en la Presidencia de la Nación en la década del 90 y fue también vocero presidencial. Podríamos estar mucho tiempo describiendo su vasta trayectoria, ¿no? Pero prefiero decirles que siendo experto en comunicación, nadie más indicado para decirnos incomunicados. Le doy la palabra a nuestro amigo Fernando Niembro. Gracias, Fernando, por estar. Bueno, buenas noches, buenas tardes, muchísimas gracias. Es un honor para mí estar aquí ante este grupo de amigos. Yo no soy ni catedrático ni profesor. Y por allí voy a fallarles en la expectativa que tienen por esta disertación mía. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que en comunicaciones me formé en la única escuela que había en aquel tiempo en la Argentina, la escuela de comunicación, la única que había en la Argentina era el Círculo de Periodistas Deportivos. No existía ni la escuela del Círculo de la Prensa, ni ninguna de las universidades argentinas tenía la carrera de comunicación. Ninguna, ni la UBA. La UBA empezó a tener carrera de comunicación, me decían el otro día, ya por los años 80. ¿Puedo preciarme por haber estado en aquella primera escuela y por haber trabajado, o trabajar todavía, hace 56 años en ser un experto de comunicación? No. Y no es una falsa modestia, ¿sí? No. Sí tengo experiencia, conozco, estuve. Sé para mí qué está bien y qué está mal cuando se comunica, pero para mí, es decir, dentro de mi cuadro, de mi medida. Ahora, es mucho más arriesgado cuando se me titula como un dirigente político. Alguien dirá rápidamente, pero si usted hizo política, formó parte de una lista, los podría corregir y decirle que formé parte de 2 listas, pero de una que fue exitosa, triunfadora. Sí, yo creo que ese camino por la política fue un acto de audacia, de atrevimiento y de ambición por cambiar. Ustedes me dicen, ¿estudió ciencias políticas? No. No. ¿Ciencias económicas? No. Entonces, ¿no es un experto? No, no soy un experto. No decidí yo estar delante de ustedes hoy. A mí, por supuesto, que me congratula que Miriam, Sebastián, la gente del espacio me haya convocado, pero tienen que saber de arranque que apenas si soy, a pesar de mis 56 años en la comunicación, un hombre que ha recorrido ese camino, y en la política las cosas las fui haciendo a partir de la enseñanza que me dejó mi padre, dirigente gremial, al que yo miraba sentado en un banquito. Nosotros vivíamos, mi familia vivía en el barrio de Parque Chacabuco, aquí en la capital federal. Mi viejo era dirigente gremial, metalúrgico. Mi mamá limpiaba nuestra casa y otras casas. Y nosotros vivíamos en un PH, distinguida denominación de lo que antes era un conventillo. En ese lugar vivía yo.
Las reuniones políticas en aquel tiempo, pero no estaba en la Argentina, gobernaban los militares y hacían en una pequeña habitación donde había 2 camas, la cama matrimonial y mi cama. Ahí estuvimos hasta que yo tuve 8 años, y durante esos 8 años, yo con mucha atención veía a los dirigentes sindicales de aquel tiempo venir a reunirse en la clandestinidad y a recibir educación de los que daba la sensación que tenían más conocimiento. Todos ellos formados en la fragua de la lucha, de las reivindicaciones, de la pelea, de Perón vuelve, ¿sí? Todos ellos formados dentro de ese camino. Eruditos, a pesar de no tener títulos, la mayoría de ellos. Y yo me quedaba asombrado por la manera en la que describían, que hablaban, que contaban. Y si yo tengo algo de saber contar, es seguro de lo que aprendí de mi padre, que terminó siendo después presidente del bloque de diputados del peronismo en ese momento prohibido, que se podía llamar la Unión Popular, porque los radicales habían prohibido, habían llegado con Ilia al poder, con el 26% de los votos, pero el peronismo como tal, el Partido Justicialista o el Partido Peronista, estaba prohibido. Entonces se llegó con una fórmula que era la Unión Popular, una unión de los políticos, de los neoperonistas, que estaban en los partidos del interior, y del sindicalismo, que era muy fuerte, especialmente la Unión Obrera Metalúrgica. Si ustedes me dicen, ¿eso es parte de tu background? Digo, sí. ¿Lo aprendiste? Me da la sensación que no, porque ustedes saben el tropezón que me llevé. ¿Sí? No lo aprendí. Igual, ¿sos entusiasta? ¿Querés estar? Sí. ¿Haces política? Sí, no en la medida en que la hacen ustedes. Ustedes que están todos los días batallando, queriendo modificar, queriendo corregir, tratando de imponer sus ideas. A mí aquel golpe, que afortunadamente después la justicia puso las cosas en orden, me dejó muy tocado, muy tocado. Yo a los 70 y pico de años no estaba para robar, como dijeron, ni para tener fueros, porque lo primero que hice, habiendo ganado la primera vuelta y siendo ya diputado, porque era el primero de la lista, lo que dije es renuncié. Leía el otro día en el libro de Escribano, lo recomiendo a aquellos que les interesa la política, la historia, el libro de Escribano, que fue en algún momento director editorial de La Nación, es un libro imperdible. Hay una imprecisión, porque dicen que ahí Macri me pidió la renuncia, y la verdad que Macri lo que quería es que yo me quedara. Pero yo dije que no, porque podía ser un estorbo, y afortunadamente nosotros ganamos aquella elección. Todo eso me da la chance a mí de ser una autoridad para hablarles a ustedes. No. Invitado como invitado estoy, por la experiencia que tengo, quiero decirles que sí me gustaría contarles algunas cosas, ¿sí? Porque este es un momento especial. Hoy es un día muy especial en la Argentina. Acabamos de recibir las cifras récord de afectados por la pandemia, y hay muchos muertos en la Argentina. Y hoy es un día preocupante porque el gobierno piensa tomar medidas, y sabemos que cuando se toman medidas se afectan muchísimos intereses, especialmente los intereses de aquellos que trabajan, ¿sí? Que tienen que desplazarse. Y ojalá que no se afecten los intereses de aquellos que se educan, ¿sí? Porque ya hemos vivido una situación muy difícil el año pasado respecto a las medidas que se tomaron. Pero hoy es un día para tomarlo con preocupación y con altísima responsabilidad por parte de todos, porque debemos cuidarnos entre todos, no hay vuelta que darle. Da la sensación que lo que viene, pónganle el número de ola que sea, es delicado, grave, y estamos ante una asistencia irregular. Y cuando digo es una asistencia irregular, veía en el noticiero esta mañana que hacían cola en los nosocomios, en los hospitales de Buenos Aires, muchísima gente de la provincia de Buenos Aires, porque en la provincia de Buenos Aires, que ustedes conocen mejor que yo, no estaban atendiendo, o estaban excedidos, o la afluencia era tan grande que ya no podían más. Entonces, hay una vacunación irregular, estamos ante una situación complicada. Pero yo me quisiera preguntar, porque yo creo que hay 3 formas de gobernar el mundo.
Hay tres sistemas que tiene el mundo para gobernarse. El sistema totalitario, podemos dar o hacer una recorrida por aquellos países que tienen sistemas totalitarios, algunos los tenemos cerca, ¿sí? Aquí en Sudamérica. Los sistemas democráticos, que son más, centrados fundamentalmente en Europa, especialmente en la zona central de Europa, están esos dos sistemas, los sistemas democráticos, los sistemas totalitarios. Podría haber una rama que se desprenda de cada uno de ellos, y después el otro sistema que está es el de la Argentina. La Argentina tiene un sistema propio de manera de vivir, esta forma de conducirse. Uno podría decir, esta manera propia, aparentemente con tintes democráticos en la Argentina, es un sistema que le ha ido mal, Después de mucho tiempo de tenerla, hoy tenemos más pobres, más déficit, más deuda, y la angustia, porque además los que dan trabajo hoy aparecen en la lista de Forbes entre los millonarios más importantes del mundo, y 3 de ellos no viven en la Argentina, se fueron. La gente que da trabajo de la Argentina se va. Y acá hay dos formas de verlos. Preservan lo propio. Qué pena que aquellos que hicieron la fortuna en la Argentina hoy no vengan a poner el pecho igual que todos los argentinos. Hay dos maneras para mí de mirarlos. Porque algunos dicen, che, qué vivo, se fueron al Uruguay, están viviendo con tranquilidad. Siguen dando trabajo acá. Muchos de ellos siguen dando trabajo acá. Pero no sé si son las formas de afrontar una crisis como la que vive la Argentina. Entonces, este sistema argentino, que no es ni totalitario ni democrático, está elaborado por mujeres y por hombres que tienen muchísimas particularidades. En algunos casos la sapiencia, en otros la sabiduría, en otros la constancia, en otros la transparencia, unidos a otros que no tienen todos estos méritos y todas estas virtudes. Y la Argentina vive este tipo de dificultades. La Argentina tiene la particularidad de tener una clase dirigente que dura poco. ¿Por qué? Porque a mí me da la sensación que los dirigentes argentinos lo que buscan es una realización personal. El ego los lleva a, por supuesto, llenarse la cabeza y llenarse la boca de muchas ideas, de reivindicaciones, de aspiraciones, pero que en un momento determinado se separan de esa situación, de esas reivindicaciones, de esas aspiraciones, para realizarse personalmente. Y además, los dirigentes argentinos parecen, en muchos casos, no voy a generalizar, en muchos casos parecen jugadores de fútbol. Yo puedo admitir que una persona cambie de idea, y uno de mis más admirados escritores, que es Mario Vargas Llosa, nació en el socialismo, pasó por el comunismo y hoy es un liberal recalcitrante. Pero lo hizo después de haber vivido toda una etapa. Hoy trataba de averiguar cuánto tiempo dura una generación. Una generación, para algunos dura 10 años, para otros dura 25 años, y para otros dura 70 años, que es la separación que hay entre los abuelos y los nietos. Yo puedo admitir, tomando el espacio menor, que en una década alguien se dé cuenta que el comunismo o el liberalismo, cualquiera de las dos formas, las más extremas, son sistemas que no se compadecen con lo que él quiere, e ir lentamente cambiando. Pero los tránsfugas argentinos duran 2 o 3 meses en cada espacio. Tránsfuga es aquel que cambia de ideas con bastante facilidad y con mucha rapidez.
es difícil afirmarse en un país donde hay tantos cambios en esas personalidades. Trato de no juzgarlos hoy. Seguramente a ninguno de nosotros nos gusta que alguien que estuvo al lado nuestro hasta hace poquitito, hoy lo tengamos en la vereda de enfrente, ¿sí? Pero bueno, el hombre está dispuesto a cambiar, pero creo que es un defecto de la Argentina. Y ese defecto es porque han desaparecido los partidos políticos. Existen, seguramente en la Unión Cívica Radical, muchos papeles membretados que dice Unión Cívica Radical. Y seguramente en la sede del PRO también debe haber papel membretado, y en el Partido Justicialista lo mismo. Pero están vacíos, están vacíos. Distinto a lo que pasa en algunos otros lugares, donde son verdaderas reservas de los dirigentes que conducen en ese momento y además son verdaderos centros de pensamiento esos partidos políticos. En Argentina, por una costumbre, por una manera, vamos detrás de los líderes. El líder se mete el partido en el bolsillo y se terminó la historia, ¿sí? Más, se mete su plan programático también en el bolsillo y se terminó la historia. ¿Puede salir un país así? Un país sin partidos políticos, aunque aparentan tenerlos. Un país que tiene una dirigencia política que cambia de opinión con tanta facilidad y pasa de ser ministro de un gobierno de determinadas características y pasa a ser casi conductor del otro, que es la oposición y ser adversario. A mí me causa mucha gracia, les digo sinceramente, escuchar a algunos dirigentes de un espacio, que ustedes lo conocen, que son nuevos en el espacio, y que hoy dictan cátedra, normas de conducta y normas de ética a aquellos que merecen respeto por la antigüedad y la lucha. Digo, ¿se puede convivir? Alguien me dirá, sí, mira, hay que hacer tripa corazón, cerremos los ojos, tenemos un adversario enfrente, vamos con todos. Ya vivimos la experiencia de vamos con todos. Así no fue. Especialmente a todos los que estamos en este espacio. Así no fue. No solo equivocamos el plan, sino que tuvimos una política para nosotros, para el espacio, para nuestros militantes, para nuestros compañeros, que ya sabemos en qué terminó y lo charlábamos con muchos de ustedes el otro día en Almirante Brown. Entonces, me pregunto, ¿no habrá llegado el momento de reformular las maneras de hacer política? Y alguien de ustedes me preguntará, ¿usted sabe cómo? No. Pero podríamos pensarlo todos juntos. ¿Por qué? Porque acá estamos empantanados. Acá yo los escucho, los veo, los observo trabajar. Mueren por tener las mejores ideas, por producir los hechos más solidarios, por estar atentos a las necesidades de los compañeros, los que están por encima de crear las fórmulas para salir de situaciones que son muy complicadas. Y cada día estamos peor. Estamos peor en la economía, estamos peor en la seguridad, estamos peor en la educación, estamos peor en el tema sanitario. No sé si lo conté y si lo vuelvo a contar, pido disculpas. Durante la campaña en el 2014, nosotros llevamos, después quiero hablar del asistencialismo, ¿no? Llevamos un juego de parque de recreación, los juegos para los chicos. Los llevamos a un barrio muy humilde de La Matanza. Porque lo entregó Horacio Rodríguez Larreta, se lo entregó a Miguel Saredi para que pusiera 2 plazas allí en los lugares que se necesitaban de La Matanza. El año pasado, cuando comenzó la pandemia, quería ver cómo estaba viviendo la gente, porque tengo amigos por ahí que los fui a ver, me di cuenta que los juegos todos habían desaparecido. Entonces digo, si nosotros los llevamos los juegos, si los chicos se divertían, ¿quién no los cuidó? ¿Quién no los cuidó?
Alguien podría decir, la gente del barrio. La gente del barrio está preocupada por ver si puede comer, ver si puede salir a trabajar, por saber si puede, en algunos casos, tener trabajo. Entonces, esta manera de conducir es la manera que se corresponde. Miren, la casta, que yo digo son los dirigentes, y no los quiero señalar, por eso con ninguna palabra hiriente, la casta está en otra cosa. Y eso me llevó a ponerle a este espacio incomunicados. Está en otra cosa por varios motivos. Primero porque cuando uno se postula, es elegido y crece, lo abruman los problemas. Ya ni hablo del presidente de la Nación. Realmente el presidente de la Nación atiende, yo estuve al lado de uno, 20 cosas a la vez, por hora, y a la hora está atendiendo 20 cosas distintas a la vez. Y durante el día atiende 80, 100 cosas a la vez, resolviendo muy pocas. Si a eso le subamos su incapacidad, su orgullo, su egolatría, su maldad, en algunos casos, descomponemos a ese dirigente. Pero vamos a los casos intermedios. Por allí hay algunos compañeros y compañeras que están por allí que son representantes. Concejales, consejeros escolares, o quizá algún otro cargo. Yo veo que cuando ellos asumen la responsabilidad se les hace difícil volver al origen. Volver allí donde está la gente atenta, esperando, queriendo saber. Además, queriendo comunicarles a ese, mirá, pasó tal cosa, tenemos esta idea, la estamos elaborando. Ese dirigente, porque busca una realización personal, porque tiene un ego gigantesco, porque como yo le decía a Menem, se levantan tus competidores, que son hasta el último concejal del último pueblo de la República Argentina, todas las mañanas, y se ponen la toalla acá frente al espejo y dicen, ¿por qué yo no? Y no está mal que alguno tenga ambición de ser presidente de la República siendo el concejal de los pueblos más humildes, no está mal, pero todo a su tiempo. Y sin olvidar. Entonces, a mí me da la sensación, por las múltiples charlas que he tenido, primero cuando fui candidato y ahora, el otro día, cuando estuve en Almirante Brown y en algunas otras reuniones que tengo con compañeros, es que cada vez que aparece el dirigente, es como que el ambiente cambia, se respira otra cosa, se siente uno de otra manera, está al lado nuestro, nos va a escuchar, nos va a decir, nos va a contar, él es el que va a llevar las ideas. Se va y vaya a saber cuándo vuelve. Y vaya a saber cuándo vuelve, no es porque él no quiera volver, en algunos casos sí, hay mucha gente que no tiene esa debilidad. Y no la tiene en muchos casos porque son más dirigentes para elaborar, para pensar, para estar en lugares más reducidos, tratando de elaborar las ideas que se puedan corresponder con un país distinto, pero también están aquellos otros que no van porque saben que al segundo día y al tercer día y al cuarto día se va a escuchar un reclamo que ellos no van a poder satisfacer. Y otros no van porque se han aprovechado de esa gente para llegar. Y les importa un pito esa gente. Digamos las cosas como corresponde. Paso por acá, te saludo, te doy un beso, me votaste y si te he visto no me acuerdo. Con esas fórmulas, podemos seguir conviviendo en espacios donde no está mal que se amplíe el sitio, el partido, el movimiento, pero que llegan con aires de corregir lo que a mucha gente le costó todo tipo de esfuerzos para poder formar este espacio. Con esa fórmula no se llega de ninguna manera. Cuando uno dice,
soy yo, los otros no son. De última, vamos a dirimirlo, ¿sí? Vamos a dirimirlo. Había un dirigente norteamericano, se llama Bierce, dice, en algunos países el elector goza del sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. Eso acá no va más. No digo en este espacio, no va más en la Argentina. El dedo puede darse para otro tiempo en la Argentina. Miembro, no se queje que usted fue producto del dedo. Sí, es cierto. Yo fui producto del dedo. En un espacio que se estaba formando. Es una excusa, miembro, que usted se aprovechó de eso. Sí. ¿Está bien? No. No, no más. Este es un espacio muy amplio, muy generoso. Es la mitad del país. Cada uno con sus formas. Este es un espacio que necesita libertades, distintas opiniones, distintas fórmulas, distintas maneras. Yo me enteraba que hoy se reunía la conducción de este espacio. ¿Quién los eligió? ¿Quién los eligió? Son nombres rimbombantes, respételo, miembros. Tiene razón. ¿Cómo no lo voy a respetar? Está el expresidente de la República, está el jefe de gobierno de la ciudad, están los gobernadores. A ellos sí, en algún momento los eligieron. Hoy, a los otros. ¿Quién los eligió? ¿Por qué no están ustedes? ¿Esa forma de conducir se puede seguir permitiendo? No. Esto tiene que parecerse cada vez más a esos países que tienen dificultades, que tienen sus problemas, que tienen sus dirigentes que no son transparentes, que se equivocan, que las llevan también, que llevan a esos países a sitios los que quedan incómodos económicamente, pero que tienen estructuras que respetan a la gente. La respetan, sin ninguna duda. Entonces, en ese sistema de gobierno que no es ni totalitario ni democrático, que es el argentino, vale todo. Y a mí, particularmente, no me gusta que valga todo. Porque viví la experiencia, porque me pareció después que fue injusto, porque había mucha gente que quedaba en el camino y que había hecho un gran esfuerzo y que merecía estar en ese lugar. No lo hice para figurar. En definitiva salí perdiendo, no ganando. Y me costó mucho. No desde el punto de vista material, ni mi trabajo, me costó mucho desde el punto de vista de mi espíritu y del bienestar de mi familia. Que se dijera lo que se dijo. A mí me da la sensación que son fórmulas que están perimidas, pero que se van a seguir utilizando. Y que de la única forma que se puede llegar a cambiar es produciendo este debate, el que tienen ustedes. Ortega y Gasset decía, hagan política, porque si no, la van a hacer otros y siempre en contra de ustedes. Hay una forma nueva, que es lo que estamos un poco charlando y charlaremos después con las preguntas de ustedes. Tiene que haberla. Voy a contarle 3 o 4 experiencias. Me preparaba para esta charla. Y me preparaba escuchándolo a Perón. Conducción política. Seguramente más de un compañero habrá leído el libro de Perón. Y si no, está en YouTube. Lo pueden ver hasta con la imagen. Y yo decía para mis adentros, absolutamente de modé. Claro, hay que entender el contexto. Si yo lo juzgo a Perón por lo que decía y cómo se conducía en ese tiempo, la Argentina de ese tiempo necesitaba de alguien que viniera a reivindicar a mucha gente que no tenía nada y que había sido sojuzgada siempre.
Ahora, las maneras de hacer política que Perón utilizó para catequizar a los peronistas, hoy no se podrían. No se podrían porque la comunicación es totalmente otra, totalmente diferente, totalmente distinta. Preparándome para esta charla, leí un rato de Platón. Ustedes me dicen, ¿dónde se fue el miembro? Tan lejos. Sí. 500 años antes de Cristo. Platón tenía una fórmula. No creía en la democracia. Platón decía que el gobierno tenía que tener 3 fuerzas. La aristocracia, los sabios, los filósofos, los guerreros y el pueblo. Pero claro, estamos hablando de 500 años antes de Cristo. Había que ordenar una sociedad anárquica. Estoy leyendo, voy por más de la mitad del libro de Obama. Imperdible, no se lo pierdan. Medio caro, pero no se lo pierdan. Por ahí algún PDF debe andar dando vuelta por las máquinas. Una rara manera de llegar la de Obama. En el año 90 era un desconocido senador provincial. 18 años más tarde era el presidente de la República. Se dio cuenta que había una fórmula que no iba, y ahí voy con el tema del asistencialismo. Cuenta Obama, con las particularidades que tiene la política norteamericana, se dio cuenta Obama que él había dedicado mucho tiempo a atender los problemas vecinales de las organizaciones de barrio de su ciudad en Illinois, donde él vivía. Y él veía que le solucionaba el problema a los problemas de salud de una parte de la población, los problemas que tenían la gente que se quedaba sin trabajo. Ustedes saben que las fórmulas de relacionarse en el trabajo son distintas. Allí el que llega, trabaja y cuando se va no cobra un peso y se queda desocupado. No tiene indemnizaciones como en la Argentina. Y también los otros problemas que tenían que ver, como nosotros, cada vez que vamos a cada rincón de las ciudades a las que representamos, los problemas mundanos, cotidianos. Me falta esto, necesito comer, necesito un laburo. Y él decía, o dice en su libro, que sí, que estaba bien, que eso lo satisfacía, pero que se daba cuenta que estaba mordiéndose la cola. Porque había un hecho que, por supuesto, decanta en cualquiera de ustedes, que eso no se iba a solucionar, eso de morderse la cola, si las soluciones no venían desde arriba. Entonces, ¿qué se propuso? Primero ser senador, y en algún momento lo convencieron, a pesar de que su mujer dijo que no de entrada, lo convencieron a ser presidente. Y para ser presidente, es una linda historia, ningún presidente argentino ha contado en detalles, ninguno, cómo es una campaña para llegar. En detalles. Y aquí el libro tiene 1000 páginas. 1000. Es para leerlo durante un mes, ¿sí? Porque hay que saborearlo y hay que volver, y hay que saborearlo y hay que volver. Él se dio cuenta en un momento determinado, más allá de la oposición de su esposa, de algún candidato que le decía que no, competidor, entre ellos quien es hoy presidente de Estados Unidos, Joe Biden, que estaba mejor en las encuestas que él, estaba Hillary Clinton también en ese momento como candidata. Él se dio cuenta que ese problema que había allí en los barrios no lo iba a solucionar si no aspiraba a la presidencia de la nación. A él le parecía un disparate porque era joven, desconocido. Todos los demás, incluidos hasta Ted Kennedy, el hermano de los dos Kennedy, eran figuras de mayor relieve. E iban a conseguir un hecho que en Estados Unidos es muy importante para ser presidente. Ellos iban a conseguir recursos que él no tenía. Allí hay que juntar plata. Juntar. Y la juntan de manera transparente con amigos, con empresas y hasta con estudiantes. Cuenta historias magníficas de estudiantes que le mandaban 20 y 30 dólares
que se privaban ese día de comer un sándwich y tomar una gaseosa o una chocolatada porque veían en él una figura nueva. Pero ¿cómo fue la vida de Obama pre-presidencia? Sabiendo que allí están obligados, es una cosa que me gustaría repetir. No quiero vivir esta historia que cuenta Beard, que el electorado goza el sagrado privilegio de votar por un candidato que eligieron otros. No, allá la gente vota a los candidatos que se presentan. Son 10, son 12, cumplieron con todas las prerrogativas. El partido, en este caso demócrata, tiene 8 candidatos, vamos los 8. Y vamos a debatir todos los días. Cuando me pregunto si esa es una manera de salir de esta trampa en la que estamos metidos los argentinos, me parece que todos vamos a coincidir que el espíritu democrático interno de cualquier espacio es lo mejor que le puede pasar a ese espacio y a la Argentina. Dame internas, como diría cualquier muchacho aquí en la Argentina, dame internas. Y Barama, antes de meterse en internas, consultó, dijo, es mi momento, es mi lugar, yo contra ellos puedo. Y Kennedy, el senador Kennedy, en un momento determinado, le dice a Barack Obama, porque la mayoría de los que consultaban le dijeron, mira, Ted Kennedy, que fue el tercero de los Kennedy que se presentó a presidente, los otros dos, uno llegó, el otro murió en el camino y Kennedy fue perdiendo en las primarias. Ted Kennedy por momentos se pierde porque le gusta el whisky, tiene como 75 años, pero en un momento de lucidez te va a decir algo que vos tenés que agarrarlo y no desprenderte. Y le dice lo siguiente: tal vez pienses que no estás preparado, que lo harás cuando llegue el momento más apropiado, pero no eres tú el que elige ese momento. Es el momento el que te elige a ti. Le dice Ted Kennedy a Barack Obama. Fue definitivo para que Barack Obama convenciera a su mujer se convenciera y avanzara hacia la presidencia. ¿Lo hizo y ganó porque era nuevo? No, ganó porque se presentó en internas, eran 7, lo fue eliminando de a poco, quedaron Hillary Clinton, y no dejó pueblo por recorrer. Por supuesto que fue juntando plata para las redes, para la televisión, para la radio, para los compañeros, para andar con un bus recorriendo por donde había que recorrer, pero le daba la mano a todo el mundo. Barack Obama hace 10 años. Entonces, cuando yo me pregunto si fracasamos nosotros los argentinos porque con estas fórmulas tenemos más pobres, más déficit, más deudas, estamos lejos de la recuperación, estamos realmente angustiados con estas fórmulas, ¿no? De los iluminados que llegan, que nos conducen, doctores, ingenieros, arquitectos, veteranos de la política. Argentina hoy es una frustración para todos nosotros. Me parece que tenemos que buscar fórmulas nuevas. Una fórmula nueva, pero no tan nueva, pero casi despreciada en los últimos tiempos, es darnos las libertades dentro de los espacios para discutir. Una fórmula nueva es que los dirigentes no estén incomunicados, que no pasen por las ciudades, por las casas, por los barrios, tomen un mate, la gente diga, che, qué gauchito es, y diga a los 6 años después, che, aquel gauchito no vino más. Esto se hace con la gente todos los días. No hay vuelta que dar. Libertad interna para poder discutir, acercarse a la gente y, por supuesto, lo más importante de todo, tener un plan. Hay que tener un plan. Tenemos que saber qué es lo que le vamos a prometer a la gente. Él tenía, Obama, tres líneas. Una que tenía que ver con la educación, una que tenía que ver con la economía y otra tenía que ver con lo social. Pero tenía 3 líneas. Él le decía a todo el mundo que a los ricos les iba a aumentar los impuestos, cosa que hizo después, cosa que hacen los demócratas casi siempre, ¿sí? Pero se lo decía directamente.
Y un negro, negro, que abrevó en el voto de la comunidad negra, fue votado por muchísimos blancos. ¿Por qué? Porque actuó con transparencia. Y porque volvió. Y porque estuvo. Y porque tenía una idea. Se capacitó, estudió Derecho en Harvard. No lo estoy poniendo como modelo, ¿eh? Me atrapó su figura. Como me han atrapado las figuras de los griegos, pero, a ver, los griegos han quedado muy lejos. La verdad, hay que respetarle a todos ellos, que nos indicaron los caminos de las virtudes, del deber, de tener una forma de gobierno, de crear una constitución como Aristóteles, ¿sí? Es decir, debemos agradecerles que aquellos grandes pensadores nos dieron la posibilidad de vivir estas maneras, porque si no el mundo sería realmente bárbaro, anárquico. Por supuesto que todas aquellas fórmulas, inclusive de algunos contemporáneos, en este tiempo, en este momento, no tienen lugar. Voy a ir acabando porque seguramente estoy aburriendo. Pero quiero decirles lo siguiente. Bob Marley, el cantante jamaiquino, ¿no? Jamaiquino. Dijo que hay dos tipos de dictadores. Los que nos imponen, especialmente los militares, y los que son elegidos. Esos también son dictadores. Y él los califica así a los políticos. Da la sensación, para nosotros, se puede tomar o no, es una frase, que muchas veces algunos dirigentes políticos nuestros, aunque se vistan con ropa de calle y no con ropa militar, tienen pinta de dictadores y que se olvidan de todos nosotros. Yo no quiero aplicar ningún golpe bajo, ningún golpe bajo. Me parece que tenemos que volver a las virtudes de la sabiduría, de la fortaleza, de la templanza, del conocimiento, del escuchar a la gente, de estar con ellos, y también pensar en grande. Pensar con gente que comulgue, aunque se pierda. Obama la primera elección la perdió. Y la perdió por robo, cuando se presentó como senador provincial. La perdió por robo. 80-10 le ganaron. Pero tuvo la perseverancia y la constancia porque creía en una manera, en una forma, que alguien diría, che, fracasó, después de 8 años, mirá que vino Trump, ¿sí? No importa, no estoy calificándolo. Digo que es una manera de hacer política, una forma de hacer política. Fue perseverante. Se siguió preparando, siguió estudiando, siguió escuchando a la gente, armó equipos con gente afín y con gente que no le era afín. Porque era bueno. Y si era bueno, tenía que formar parte de su equipo. Entonces, un poco para ir resumiendo, en este sistema mundial único que tiene la Argentina, donde a cualquiera se le puede ocurrir mañana cambiar las reglas y hasta cambiar la Constitución. Son amantes de Groucho Marx. Tengo esta Constitución, ¿no te gusta? Pongo otra. ¿Sí? O, la verdad que a mí no me gusta esta Constitución, entonces te voy a imponer otra. En este país, en el que hay que soportar estas cosas, que tenemos los dirigentes, en la mayoría de los casos, hablo de los altos dirigentes, tratando de reivindicarse personalmente, pensemos que hay una esperanza, hay una luz. Aunque yo íntimamente sea escéptico, y lo he charlado con Sebastián y con algunos de los amigos que están acá, yo a veces me siento con ganas de decir, che, la verdad yo ya hice todo, me voy, listo, me voy. Y a los 2 minutos estoy acá, estoy charlando con ustedes, diciendo estos disparates, y ustedes atentamente escuchándome. Por supuesto que vamos a seguir charlando ahora, porque vamos a intercambiar, pero no aflojen a pesar de
ver que no encontramos la salida y que nuestros dirigentes viven incomunicados con nosotros, que nosotros vemos una realidad que ellos dan la sensación que no ven, y uno dice, che, lo hacen por capricho, lo hacen porque están desentendidos, en algunos casos no lo hacen porque están ocupados, porque tienen que hacer otras cosas y no pueden bajar. Pero sí podrían imbuirse de un espíritu democrático para dejar que mucha gente que está por debajo de ellos debata, crezca, no sea señalada, no sea marcada nada más que por presentar una disidencia interna. Cuanto más amplios seamos en estos espacios, cuanto más transparentes seamos, cuanto más participemos, mejor nos va a ir. Aunque tengamos una frustración, ojalá que no, en el próximo tiempo. Hay miles de casos en el mundo que demuestran que si el dirigente es perseverante, Lula en Brasil, De la Sota en Córdoba, Churchill en la vieja Inglaterra, que si uno es perseverante y está imbuido de buenas ideas y escucha a la gente, llega. La Argentina tiene salida, ¿cómo no va a tener salida la Argentina? La Argentina es el país más rico del mundo, tiene una calidad de gente extraordinaria, hay que recuperar la sabiduría, la fortaleza y la templanza. No son hechos comunes, no son virtudes comunes, son las virtudes que se desprenden del alma. ¿Cómo no van a ser comunes? El alma tiene 3 virtudes. Entonces, hay que recuperarla. La sabiduría, la fortaleza y la templanza. Si nosotros la recuperamos, vamos a tener la posibilidad de tener una mejor dirigencia. Da la sensación que por todo esto que hemos comentado, que sucintamente le hemos comentado, tener estos índices, la verdad, todos ellos han fracasado porque se alejaron de estas historias. Cuando alguien se pregunta, che, ¿por qué perdimos? ¿Por qué la gente no nos entiende? Es porque nosotros o nos alejamos de estos principios o nos alejamos de la gente. Ustedes que van a ser los dirigentes del futuro, recuerden esto nada más, recuérdenlo. Después si lo quieren aplicar, es otra cuestión. Lo último que quiero decirles, porque hoy trataba de encontrar afinidades entre los periodistas y los políticos, que dan la sensación hoy, están enfrentados. Ustedes saben que tienen muchas similitudes los periodistas y los políticos, o deberían tenerlas. ¿Por qué? Porque un político y un periodista tiene que estar actualizado y se tiene que capacitar permanentemente y tiene que estudiar permanentemente hasta el último día de su vida. Un periodista y un político tienen que ser buenas personas. Como les decía, un periodista y un político tienen que ser amantes del conocimiento y de la formación. Un periodista y un político tienen que estar orgullosos de lo que hacen. Tienen que ser apasionados por la verdad. Tienen que tener autocrítica. Y tienen que tener una cosa fundamental. Y con esto termino. Especialmente el político. El periodista también. Tiene que tener sentido del otro. Tiene que saber que el otro existe. El periodista, si sabe que el otro existe, no caerá muchas veces en errores, vituperando. Y el político, si sabe que existe el otro, sabe que encontrará una mano fraterna, un abrazo, un grito de vamos, y seguramente en el final de toda esta historia va a encontrar el éxito. Quedo abierto para lo que ustedes digan.